Señores, bienvenidos a otra entrega del sondeo. Bueno, en los viernes, pero preparativos y en los aprestos del 16, ¿verdad? Así es. El 16 está a la vuelta de la esquina. Hay muchos temas interesantes. Sí. Ahí está, en principio, el 4%, famoso 4% de la educación. Que hoy mucha gente se da cuenta que reparos que nosotros tuvimos, que tuvo el presidente Leonel Fernández, que tuvo Mangual que lo invitaba, eran los reparos a los cuales le debieron prestarles especiales atención. Exacto, en aquel tiempo, cuando Fernando Mangual, planificador por excelencia del doctor Peña Gómez y de varias instituciones públicas con una experiencia tremenda, hemos dicho aquí varias veces que llegó a decir que se aprobaba ese 4%, era un error porque todo ese dinero junto no iba a haber forma iba a crear más problemas que soluciones. Ejecutarlo inmediatamente y que iba a crear serios problemas. Sí. Y que a lo más que en principio podía dar lugar era un despilfarro de esos dineros. Bueno, pues tenemos que reciente, bueno, fue creo que el día de su toma de posesión, el nuevo ministro de Educación, nada más y nada menos, llegó a decir que el 4% no se refleja en el aprendizaje de los niños. No. Y que mucho de ese dinero lo que se ha ido por una cuneta. O se ha ido al zafacón. Al sumidero. Al sumidero. Sí, entonces, señor. Eso dicho por el nuevo actual ministro de Educación. Que es un educador. Que es un educador y que tiene un conocimiento. Bueno, estuvo incluso en educación en su momento. Ha estado muy ligado y sigue ligado a las universidades y sabe de la materia. Yo creo que fue una buena selección por parte del presidente cogerlo allí. Pero además él ha estado, alguien decía en las redes que él está, no solamente hablaban del ministro de Educación, incluso iban más allá, como que el presidente en las últimas semanas, últimos días, está tomando el discurso que quiere oír el pueblo. Entonces, que por eso le está, yo creo que el ministro tiene cabeza propia. Sí. Y cabeza bien amueblada, ¿verdad? No, él tiene la experticia, la preparación, y tengo entendido, porque les conozco muy bien, que tiene el sentido de compromiso necesario para hacer una excelentísima gestión. Claro, pero él está diciendo lo que está diciendo con mucha responsabilidad, que bueno, le caiga a quien le caiga, porque por ejemplo el tema del 4%, la culpa no fue de Fulcar, la culpa fue de los que en un momento determinado se volvieron locos porque tenían mucho dinero en la mano. Así es. Y comenzaron a construir escuelas, a construir aulas en cualquier sitio, a veces hasta en una cañada que después venía un bojote de agua y se la llevaba. Así es. Entonces, por eso el presidente Fernández llegó a decir que educación no era solo 4%, el 4%. Que no era solo falta de recursos. Que no era solo falta de recursos. Lo que se necesita es racionalidad, criterio, planes y visión. Entonces, en un momento determinado, y fue realidad, que en un momento determinado teníamos muchas escuelas o muchas aulas y teníamos también muchos alumnos, pero no teníamos profesores. Pero más que eso, teníamos algunos profesores o determinada cantidad de profesores, pero no con la calidad, con la calidad o con la capacidad que garantizara el aprendizaje. Sí. El problema de calidad, porque en un momento no se seleccionó bien a las personas que debían ser admitidas como estudiantes de educación. Y se ha aceptado que fue gente que ya era rechazado en otro espacio que cogía para allá. Claro. Mira, tenemos un tema crucial que es a propósito de todos estos movimientos de estos días para el preparativo del 16. El presidente se adelantó al 16 con algunos decretos, pero bueno, y han seguido las decisiones, la más reciente de importancia, además de algunas designaciones en el ámbito consular específicamente en los últimos días,
Bueno, pues el presidente confirmó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Tú sabes que no te toqué algo del principio. Tú sabes, lo sabes muy bien, que antes de tomar posesión el presidente Abinader, había casi una docena de economistas haciendo cocote con el Banco Central y lo daban por hecho y que Valdés Albizu se iba. Se ha quedado con el moño hecho. Yo tengo el dato de que en días recientes ellos estaban en varios restaurantes dando por sentado que Valdés Albizu se iba ya en esta parte. Lo que ha hecho el presidente, y parece lo más sensato, es confirmar a Valdés Albizu. Claro, mira, ha sido una sabia decisión, oportuna. Yo creo que sí. Y una decisión conveniente. Bastante. Conveniente a los intereses del país, a la tranquilidad institucional del país, a la estabilidad macroeconómica y a la confianza de los actores, operadores empresariales, de negocios. De negocios en sentido general, y sobre todo aquellos que manejan el ambiente de las inversiones. Cuando hay un clima favorable, cuando hay confianza, cuando hay estabilidad macroeconómica. Sí. Dicho sea de paso, hay que resaltarlo. El país se ha mantenido como receptáculo de inversiones importantes en la región del Caribe. El que más inversiones ha estado recibiendo en los últimos tiempos. Entonces, y ya eso lleva varios años. Entonces, Danilo, el asunto no es de que Héctor Valdés como gobernador no es el único que hay aquí en el país, como yo el día pasado a una presentadora, y como han murmurado en público y en privado. Porque había mucha gente algunas personas. Con la sierrita eléctrica. Sí, pero murmurando, criticando. Bueno, pero él no es el único. Bueno, no es el único, pero es el que genera la confianza y la seguridad, y que tiene la experiencia. Entonces, bueno, que hay muchos economistas. El asunto no es que se haya graduado de economía, que tenga un posgrado o que tenga tales o cuales maestrías en economía o en finanzas o en áreas ligadas a los negocios, que sepa de números, o que también haya que considerar la oportunidad para poner allí a un compañero del partido, a un compañerito del partido. Tú sabes que yo conozco a algunos de los aspirantes a gobernadores del Banco Central. Yo no conozco ninguno, por suerte. Era gente que quería ir allí para completar su currículum, coronarlo. Pero solo para no porque, eso. Exacto. No porque tuviera la experiencia. Ni la visión para trabajar ahí. Ni tampoco los contactos, Danilo. Los contactos internacionales con los organismos internacionales del sector, donde ya Héctor Valdés Albizu es una autoridad. Claro. Héctor Valdés Albizu ha sido, dentro de lo que es la Asociación de Gobernadores de Bancos Centrales a nivel internacional, una figura. Ha presidido en algún momento, esa organización. Es una figura respetable. Y es una figura respetable en ese ambiente. Claro. Que está en capacidad de tocar puertas si tuviese la necesidad, y las puertas se abrirían. Entonces, ¿cómo tú vas a inventar con un pino nuevo allí? Por ejemplo, hay gente, te voy a citar un caso. Se entendía que la persona que manejaba mayormente o con mayor si se quiere, experiencia o más publicidad se había hecho de su nombre como conocedor de los números, porque hasta una centro de orientación económica tenía, era Miguel Seara Hatton, que fue consultor inclusive de organismos internacionales. Y se entendía amigo Somos amigos desde muchachos en Santiago. Bueno, pues yo me hice amigo después de siendo él economista y yo manejando estas cosas, y él tenía una sección aquí en el programa. Y ¿qué te digo? Seara Hatton fue al gobierno como director, como ministro de planificación, claro, con el rango Economía, de ministro, Planificación y Desarrollo. Economía, Planificación y Desarrollo.
Pero ¿a dónde está Seara Hatton ahora bregando con medio ambiente? Lo mandaron como ministro de medio ambiente. Que siento que está muy... Que me han dicho que él conoce algo de eso. Bueno, pero mira dónde fue, en vez del Banco Central, mira dónde lo mandaron. Entonces, y después, ahí que yo conozca, bueno, con experiencia, ya con determinado crédito en el sector, Pavel Issa, que fue quien lo relevó a él en el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, pero uno ve a toda esta gente todavía como muchachos, para decir, como muchachos preparados, y lo digo así a propósito, como muchachos preparados, no son muchachos ya. Son, no. Pero hay algunos son economistas prestigiosos que han sacado negocios, han sacado buenos recursos de su profesión. Pero yo no lo quiero decir, pero voy a tener que decirlo. Pero ninguno de esa gente del PRM, PRM gobierno, por el solo hecho de que llegara al gobierno, pueden ser designados allí y el gobernador, el presidente, inventar o arriesgarse. Porque ninguna de esta gente le carga las chancletas a Héctor Valdés en términos de expertise, en términos de experiencia ya, y de confiabilidad, y en términos ya de jugársela en el terreno de los hechos. Esto es un asunto de realidades y de resultados, y que no se puede estar inventando con eso. En lo que se investiga el caso, que no es el único, es verdad que no es el único, pero usted no puede inventar. Y si usted tiene un Héctor Valdés ahí, usted no tiene que estar buscando, corriendo riesgos, porque no todas las veces las cosas... Mira, la experiencia no se improvisa. No, señor. No. Hay cosas que se resuelven. Y sobre todo cuando la economía mundial está en una situación de turbulencias evidente. Porque eso es evidente. Pero sobre todo eso, turbulencias, ese es el término más, o de incertidumbre. Tú no sabes lo que va a pasar con la economía, no del país, la mundial, que empuja a la de aquí a cualquier cosa. Porque fíjate, no es solamente la guerra de Ucrania, es un hecho ya evidente que los Estados Unidos van a entrar en una recesión. Y eso golpea de una manera u otra la economía nuestra. Pero Danilo, que esto crea una incertidumbre en todo el mundo de los negocios, en todas las áreas, se ramifica en todos los sectores. Una persona que yo conozco va a hacer una inversión, un proyecto inmobiliario, tiene que manejar un asunto de unos préstamos ahí, y bueno, en un determinado banco privado, comercial privado, y con el que tiene relaciones y con el que está acostumbrado a manejar determinados volúmenes ya de negocio, de préstamos, y que tiene experiencia, que le manejan las cosas, le tramitan las cosas, las aprobaciones de una vez, en tiempo récord, porque es un cliente habitual y conocido y bueno. Bueno, ¿qué pasa? Me estaba contando el día pasado, yo no voy a decir el banco, porque hay muchos amigos dentro de ese banco, pero que además ese es el comportamiento de los distintos bancos porque es un tema de negocio. Hay unos relacionados con mi persona que están envueltos en un tema, y entonces de negocio, con ese amigo, y entonces hay que manejar un tema de un préstamo. Bueno, ya se tiene la experiencia y la facilidad, no hay problema, comienzan a firmar papeles y entienden que en una semana eso está resuelto. Bueno, cuando al hombre entonces lo están acostumbrados a resolverle de una vez, le están dando vueltas, y cuando entonces él dice, no, pero espérese, cuando ve que ya ha pasado una semana, o una semana y pico, 2 semanas, pero ¿y qué es lo que está pasando? Deme mi papel, y cogió se fue para otro banco. ¿Tú sabes lo que pasaba? Que la institución con la que él, o una de ellas, porque él maneja con varias instituciones bancarias al mismo tiempo, una de ellas, pero a la que me estoy refiriendo, estaba orejeada y estaba aplicando el paso de la icotea, esperando que subieran la tasa. La tasa que el Banco Central anunció la semana pasada, creo que fue, que la había subido otros puntos más. Y aprovechando eso, entonces tú sabes que la tasa se dispara también de los préstamos. Bueno, pues dando lugar, porque le habían ofrecido una tasa a unos puntos,
y entonces después, como se iba a disparar, entonces ya iban... Entonces fíjate cómo eso altera o eso retrasa determinadas decisiones, la incertidumbre, la inestabilidad de esa situación. Entonces, eso ya en macro no lo puede manejar cualquier pino nuevo. No. Cualquier pino nuevo. Entonces, ha hecho muy bien el presidente, además de apiar del barco a muchísima gente que tenían su traje hecho, su moño hecho. Ya tenían maleta hecha y creían que tenían ticket. Entonces, para eso es lo abordar. que tienen que hacer los presidentes. Cuando usted ve que hay mucha... Como cuando alguien aspira de que le pide, no, yo quiero ir para la aduana. ¿Y a qué quiere usted ir para la aduana? Eso es la pregunta que se puede hacer cualquier presidente. Sí. ¿A qué quiere ir una persona? Yo conozco una persona no amiga, y no enemiga tampoco, pero no amiga porque Sí. no ha sido... No han tenido el trato. No ha tenido el trato o qué sé yo, la cortesía para conseguir el trato. Que era un afán que tenía en la transición por ser director de aduana. Y entonces le llegaron a decir, bueno, pero mira, búscate otra cosa, lo que hay es tal cosa. Sí. Me dijeron el cargo, tal cosa. Y búscate, y ve por tercera vez, chequea lo que y vende allá para acá, porque eso es lo que hay. Eso es lo único. Ya aduana está comprometida. Y ahí fue ya yo San Lobatón. Y entonces yo tengo entendido que esa persona ha seguido echándole el ojo allá. Que todavía tiene la mente puesta ahí. Pero diría el presidente y diría la realidad, para eso no se va a poder. Porque hasta ahora... Tú sabes que en este caso yo tendría hartísima sospecha y como el presidente, sácame de la lista, claro, ese no va a ir ahí a ese puesto. Claro. Y entonces le digo, eso es lo que hay. Y entonces, bueno, yo digo el pecado, no el pecador. No. Pero bueno... ni tampoco el informador, pero no se va a poder, por lo que uno ve, porque para buena suerte San Lobatón ha estado haciendo las cosas allí bien, una persona joven, ha estado haciendo las cosas bien. Con mucha eficiencia. Con eficiencia, hasta ahora tiene buenos porcentajes puntuales de gestión. De manera que, bueno, vamos a hacer la primera pausa, director, y volvemos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Psst. Hey, ¿tú estás buscando un vehículo usado? Como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Presidente,
Doña Altagracia, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia por sus 105 años. Ella, desde hoy, va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Bueno, como vamos para ruta al 16, sí. Es bueno también referir, a propósito de la confirmación de Héctor Valdés Albizu en la gobernación del Banco Central, que también se confirma, por lo ya publicado, se confirma a Eduardo Estrella como presidente del Senado de la República. Se sofocó una pequeña insurrección que había. Una pequeña insurrección, porque innecesariamente 13 senadores mandaron una comunicación proponiendo que se escogiera un compañerito del PRM, y lo digo así a propósito, y lo subrayo, incluso entrecomillado, compañerito del PRM, como miembro de... como presidente del Senado de la República. Señores, no entendieron que Eduardo Estrella ha sido un aliado leal, eficiente, que él es un hombre... y poco problemático, o nada problemático. Nada problemático. No entendieron que el presidente se ha sentido cómodo con él, bastante, que él ha contribuido como aliado y como, en este caso como figura del otro, el primer poder del Estado, que tiene que darle un soporte. Tú sabes que de lo que se quejan los senadores hasta el beneficio a Eduardo Estrella, se están quejando de que él es tacaño supuestamente. Bueno. Pero lo que eso quiere decir, él es que es un administrador eficiente, racional y organizado. Eso le conviene al PRM, claro, para su imagen, y le conviene al presidente y al gobierno. Le conviene que un aliado, en este caso, no es opositor, es aliado, pero de un partido de oposición para los fines, es el que está al frente, porque no le va a dispendiar los recursos, ni los va a manejar de manera alegre, como ha estado ocurriendo en otras dependencias, en determinadas dependencias, a pesar de la austeridad que ha planteado el presidente de la República. De manera que debieron estos senadores entender que Eduardo Estrella, que fue en principio señalado por el presidente Abinader que iba a ser el candidato a dirigir ese hemiciclo, y Pacheco ya se estaba señalado que iba a hacerlo en la Cámara de Diputados. Por eso Hipólito Mejía, inclusive, que pudiera haber sido el clavito en el zapato, y sin embargo no fue así. Hipólito dijo que él estaba de acuerdo, que se quedaran los dos. Muy temprano lo anunció. Y muy temprano lo dijo, que no se cambiaba a caballo vadeando un río, y más cuando hay amenazas de turbulencia. Así es. Entonces, o un avión, bajarse de un avión cuando el avión está en vuelo y hay turbulencia. Entonces, él lo dijo temprano, y que lo citó por su nombre, que se queden allí Eduardo y Pacheco. Lo dijo Hipólito. Entonces, ¿quién más? Para mí, ahí se impuso el liderazgo político del presidente Luis Abinader, porque la comisión ejecutiva del partido, en cuyas manos había sido le había sido dejado este tema, en 2 oportunidades no pudo ponerse de acuerdo los miembros a los que encargaron de ese tema. No se habían puesto de acuerdo, no habían forma, porque los compañeritos sacaron la carta firmada por 300 senadores. Sí, por 13. ¿Qué disparate yo dije? Por 13 senadores, y bueno, trancaron el juego, tenían el juego trancado. Entonces,
guardando las formas, entiende uno, y por las vías que él entiende del lugar. El presidente convocó a conciliar. Entonces le bajó línea. No fue un problema de conciliar, Danilo, ahí le bajaron línea. El presidente usó el peso de su liderazgo dentro del partido. Le dije, mire, eso es lo que va, parecido a lo que le dijo al amigo que quería ir a aduana. Esto es lo que hay. En la transición. Esto es lo que hay. Entonces, tendrá su forma de decírselo, sus maneras, guardando esa forma, pero se lo dijo, Danilo, y entonces ahí está Eduardo Estrella. Es el que va a mantenerse como presidente del Senado a partir del 16, y yo creo que no estoy seguro, y tú también, Danilo, hablo por ti, que es una magnífica decisión del presidente. Yo creo que sí. Y sabia decisión del presidente. Así es. Porque lo demás sería también inventar allí. El presidente en este momento no está para recibir ruidos. No son momentos de ruido. Entonces son momentos, ya entramos a la mitad del periodo del presidente de la República. Ahora habló Paliza, que el presidente del partido, que a pesar de lo sorpresivamente anunció que había una decisión, y ahí estaban representantes de la Comisión Ejecutiva, que había una decisión de que Eduardo Estrella iba a ser. Entonces, ¿de dónde salió eso? No se dieron mayores explicaciones. No. Pero una decisión de la Comisión Ejecutiva, como ya tanto Ricardo de los Santos como otros aspirantes, creo que 5 que habían dicho que, bueno, de todas maneras ellos se iban a acoger, que ellos aspiraban, pero que se iban a acoger a la decisión del partido. El más beligerante fue Ricardo de los Santos. Sí, pero yo lo oí decir, que él de todas maneras... Que él se acogía. Él se acogía a lo que decidiera el partido. Bueno, el partido decidió otra cosa. Así es. El partido, la comisión que escogieron para eso no se puso de acuerdo, no hubo forma, porque los legisladores no bajaron el guante, pero entonces le dijeron lo que había que hacer, le bajaron la línea que había que bajarle. Así es. Y se hizo lo que había que hacer. Y yo creo que fue una buena decisión, porque también debieron entender, yo no sé, porque fue más reciente, pero o uno interpreta como una señal de por dónde iba a soplar la brisa y por dónde eran los deseos del presidente de la República en esa dirección en cuanto a los bufetes directivos de las cámaras legislativas. Porque acuérdate que por primera vez en la historia, un presidente de la República, un 16 de agosto, anuncia un discurso a la nación desde Santiago. Sí. Y Luis Abinader no es de Santiago, pero Eduardo Estrella sí es de Santiago, es el representante provincial. El papá de Abinader era de Santiago. El papá de Abinader, sí. Pero no Luis Abinader. No Luis de Abinader. Luis Abinader creo que es capitaleño, ¿verdad? Sí. Capitaleño. Entonces, el papá fue senador por Santiago también. Senador. El papá de Abinader. Pero Eduardo Estrella es de Santiago, Danilo. Sí. Y allá va a hacerse en un área del monumento, desde allí a las 6:30, algo así, a las 6 de la tarde, va a hablar el presidente el 16 de agosto, este 16 de agosto. Entonces, realmente esa es una señal que también debió entenderse, que el presidente quería manejarse con el senador presidente de la Cámara, que se ha manejado armónicamente con él, que se ha llevado bien y ha despachado normalmente. Sí. Y ha manejado muchas situaciones. Ha evitado conflictos en esa Cámara. Y ha evitado conflictos, y como tú decías ahorita, de ese que estaba aspirando, también probablemente le haya evitado despilfarro. Porque Eduardo, y es un aspecto positivo que sea tacaño, el que es... el que no es derrochador, no. El que respeta los dineros ajenos, digo, es tacaño, sí. Porque se maneja así. Así le dicen, pero mira, que el presidente vaya a hablar desde Santiago, cosa que a mí me entusiasma y me gusta, como santiaguiro, indica que él parece que tiene algunos anuncios especiales para la ciudad. Acuérdate que hay obras importantes en curso, claro, allá en Santiago. No, y además es que es la segunda ciudad del país, región en importancia, en distintos sentidos, hasta en el plano político y de producción. Y entonces, pero yo creo que es una parte de los mensajes que él quería mandar. Así es. Es la tierra de Eduardo Estrella. Él quería
con esto, darle un apoyo, reciprocarle, porque también es así, un apoyo que le dio Santiago, a su proyecto político. Entonces yo creo que esto es oportuno y esto está muy bien. Por primera vez los santiagueros se sienten bien con esto. Es una forma de distribuir y de entrar en contacto con sectores importantes de allí, sectores productivos, sectores que inciden en la vida nacional y sobre todo en la vida regional. Bueno, ya la vicepresidenta, que también de Santiago, es una dama muy distinguida y que se mueve en círculos importantes, habrá preparado algunas cosas. Claro, esa también es otra razón, otro motivo para hacer esto desde allí, porque recordemos que el desempeño de la segunda al mando en el proyecto presidencial ha salido muy bien. Fue una magnífica selección por parte, una gran escogencia por parte del presidente Luis Abinader, porque recordemos que según las atribuciones de la Constitución, las responsabilidades, las tareas únicas o principales, no únicas, principales o fundamentales, institucionales de un vicepresidente es sustituir, en el orden sucesoral, sustituir la ausencia del presidente de la República. Y las funciones que le encargue el presidente. O las funciones que le encargue el presidente de la República. El presidente de la República en un momento determinado pudiera encargarla de un ministerio, y entonces, bueno, el presidente le ha encargado más de eso, porque la ha hecho jefa de una serie de equipos, ¿cómo que se llama ahora? De asuntos de gobierno, equipos de gabinetes por área, el gabinete de tal cosa, el gabinete de aquello otro. Ella tiene a cargo como 5 gabinetes, y entonces por demás la mandó también como director, como jefa de medio ambiente, en la ausencia lamentable, la pérdida lamentable de los primeros momentos Eduardo, en que faltó en la primera etapa de la ausencia de Eduardo, de Jorge Mera, Jorge Mera, perdón. Realmente ella ha tenido un desempeño, y donde quiera que tiene que mandar como apagafuego. En ausencia del presidente, tú la ves que ella es una persona dinámica. Es muy dinámica, es una persona con mucha experiencia administrativa. Le da seguimiento a los temas, es una gerente. Gerente. Entonces, por eso, el presidente entiende uno que hizo una magnífica selección. Ojalá que para el futuro, los candidatos, cuando ya tengan terminado sus proyectos, bien armados, ensamblados, los proyectos presidenciales, cada uno se agencie una buena compañera. Si escogen, que no necesariamente tiene que ser mujer, pero bueno, ahora se está estilando eso, por muchísimas cosas, hay un feminismo metido sí, hasta desafortunado. Oía a doña Margarita, que no ha estado muy feliz en sus intervenciones, diciendo que las mujeres son superiores, que tienen esa desigualdad, patrocinar una nueva desigualdad no es el mejor camino. Porque que no puede decir que son superiores. Lo importante es manejar la equidad, la igualdad y la racionalidad. Somos iguales y merecemos respeto. Somos iguales. Malo es cuando se quería poner en grado de inferioridad a la mujer. Eso era lo malo. Pero entonces ahora no podemos cambiar la cosa, invertir los papeles. Entonces, crear una nueva desigualdad. Ahora que los que son subalternos son los hombres, en todo sentido. Que los hombres no sirven para nada. Que los hombres no sirven para nada. Son disparates. Que no desempeñan lo que tienen que desempeñar. Pero ven acá, incluso hay hombres de los que no se debe hablar. Así es. ¿Verdad? Vámonos, director, a la última pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos.
Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hey, tú estás buscando un vehículo usado, como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras, porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra Feria de Vehículos Usados Popular. Popular, a tu lado siempre. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza. Tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno. Para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, miren, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia de 105 años. Ella desde hoy va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Bueno, antes que el tiempo se nos vaya, oye, hay gente que se vuelve loca en el poder. Así es. E incluso que comienza siendo progresista, oposicionista, comunista, qué sé yo qué, cosista. Y después cuando ya le echaron mano al poder, Daniel Ortega está vuelto loco. Daniel Ortega está más vuelto loco, está mal del juicio y mal de todo. No se ha convertido en una vergüenza política. En una vergüenza pública, una vergüenza política, una vergüenza como gobernante, en un dictador y no todo tipo de dictador. No. Primero, ya por segunda vez pone a su mujer como vicepresidenta, imagínate. Entonces él y ella son los que manejan el poder. ¿Y de qué forma? Bueno, pues ahora Danilo le ha entrado a dos manos a la iglesia. A la todo. A iglesia, está quemando, mandando turba a quemar iglesias. Se ha creado unos grupos paramilitares. Grupos paramilitares. Director, comiencen a pasar las imágenes espeluznantes, vergonzosas, penosas, increíbles. Tú ves las estatuas rodando en el suelo. Tú ves hay otra más bonita que esa, director. Mira, yo creo que esa es la imagen de Jesús en el suelo, destruyendo cosas. Entonces van una cantidad de forajidos mira ahí, destruyendo las imágenes religiosas, quemando iglesias, y saqueándolas, apresando miran de carga ahí por donde llevan en la calle. Pero eso no puede ser. La iglesia a nivel mundial tiene que proclamarse y sacudirse y manifestarse. Bueno, muchos organismos, porque tú muchos organismos, no la iglesia solamente. Él ha cerrado hasta la Academia de la Lengua. Hasta la Academia de la Lengua. Las iglesias a nivel mundial tienen que manifestarse. Pero señores, eso no lo hizo nadie. No lo hizo Fidel en Cuba. Ni los Somoza. No lo hizo los Somoza. No lo hizo nadie que tuviera contradicción. No lo hizo Trujillo nunca. No. Que tuvo confrontaciones con la iglesia, pero se manejó con la iglesia en su momento también. Entonces, hay una parte, director, mira turbas tirándole. Esa iglesia la están desbaratando, cayendo la pedra. Incendiaron, pero hay otra que se ve el fuego. Mira ya, se está quemando. Incendiándola, turbas incendiándola, pero además, en partes, la soldadesca, mandan a los soldados, ahí están acusando a un cura de oposicionista, de sedicioso y qué sé yo.
cosa, pero en una es el obispo el que habla. Y en otra o en una le habla, uno de los sacerdotes le habla a los policías y se refiere a ellos. Mire, nosotros estamos desarmados y nosotros lo que usamos es la palabra. Vamos a ver si tenemos un audio, director, sobre ese tema vergonzoso. ¿Hasta cuándo va a estar? Sumamente penoso. Vergonzoso, penoso y todos esos osos que, bueno. Pero realmente lo que está pasando... Vamos a ver, en la parte, hay un video de uno de los sacerdotes. Y lo que pasa en Nicaragua es sumamente lamentable. A ese tipo de cosas es que la OEA se debe ocuparse, como de Haití también, pero de lo de Venezuela, lo de Nicaragua. De verdad, para que tenga razón de ser. Porque esas son sus responsabilidades. Para que no sea un órgano infuncional y vergonzoso también. Infuncionar y disfuncionar. Y disfuncionar. ¿Tiene el audio, director? Sí. Vamos arriba. Es la muestra del más reciente acto de represión en Nicaragua. Esta vez la censura cayó sobre José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? El gobierno de Daniel Ortega lo acusa de intentar organizar grupos violentos de choque para alterar la paz y desestabilizar al país. Por eso envió a un grupo de policías armados para que lo rodearan y lo pusieran de rodillas. ¿Quiénes son los que tienen las armas? ¿Quiénes son los que tienen el uniforme? No somos nosotros. Según el informe dado por la policía, Álvarez Lagos pretendía organizar actos contra la población y para ello utilizaría a los medios de comunicación y redes sociales. El informe también dice que el proceso de investigación está abierto y que ya se habían tomado las medidas necesarias para proteger a la población. Esas medidas fueron impedirle el libre tránsito con ayuda de policías antimotines que se plantaron fuera de la iglesia. He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la Santa Misa, pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. El nuevo ataque del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad de expresión ha provocado una ola de respuestas en diferentes partes del planeta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos e inclusive la Unión Europea le han pedido a las autoridades nicaragüenses que detengan los ataques. Y que ahora con la iglesia y con el obispo Álvarez Lagos no suceda lo mismo que con aquellas protestas del 2018 que se sellaron con decenas de muertes que quedaron impunes. O como cuando al inicio del año ordenó el cierre de 25 organizaciones no gubernamentales. De la misma manera que a finales del 2021 le puso la mordaza a 14 universidades, a las que también acusó de intentar desestabilizar su gobierno. Una dictadura fabricada a base de censura, opresión y abusos de poder. ¿Hasta cuándo? Sí, ¿Y hasta dónde va? Terrible y patéticas imágenes. Imágenes patéticas, como tú dices. Increíble. ¿Hasta cuándo y hasta dónde va a llegar? Es el atropello, la barbarie entronizada en Nicaragua por Daniel Ortega. Una barbaridad. Y bueno, ahora a propósito de que vimos las botas y la soldadesca, pero ya desde otra dimensión, desde un plano civilizado, es alentador el anuncio que se hiciera recientemente de que nuestras Fuerzas Armadas tienen una industria para hacer los uniformes. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahí tenemos unas imágenes, una industria para hacer los uniformes uniformes militares para uso exclusivo, de faena y demás. Pero ahí se ven las botas, lo que indica que van a hacer eso también. Aquí se hacían los calzados antes. Sí. FADO. ¿Cómo se llamaban? FADO. El FADO. La fábrica de calzados. La fábrica que tenía Trujillo aquella vez y dejaron caer después. Bueno, pues mira, ahí está el ministro de las Fuerzas Armadas, el general Díaz Morfa,
con el comandante encargado de la industria, una industria del uniforme, para hacer la Fuerza Armada sus propios uniformes. Este es el caso de, bueno, si es en mira cómo vienen ahí los fardos y las cosas. Eso es muy bueno porque no solamente porque ellos están en capacidad de hacer esto con las calidades y en las cantidades requeridas, sino, bueno, alguien le sacará algún beneficio, porque siempre todas estas cosas dejan, claro. Pero por lo menos, Danilo, por mucho que sea, por costoso que sea, le va a ser más económico al Estado. Sí, y se verá, yo supongo que se garantizará la calidad. La calidad y la calidad y la cantidad, para que los guardias no anden harapientos. Faginoso es el término que usan. ¿Cómo que se llama? Ellos dicen faginoso, cuando no están bien vestidos, la ropa está... Bueno, yo por allá por mi pueblo, en otros sitios dicen semi en cuero. Lo dicen más, son más prácticos cuando ven que andan y andan semidescalzos, porque recordemos que ha habido una tradición por mucho tiempo, intereses que se han movido en los cuerpos armados, de gente que ha ido más que a resolver las cosas con un criterio institucional y a gerenciar los recursos que encuentran y las responsabilidades encomendadas por la institución o por los jefes de las instituciones, pues han ido a hacer negocio. Entonces allí han ido muchos contratistas a colocar los pedidos. Bueno, que es bastante atractivo. Y entonces son atractivos de unas comisiones y unas cosas, y entonces se convierten también en unos pugilatos por los puestos, los encargados de compra, los encargados de qué sé yo qué cosa. Entonces, unos pugilatos y unos tráficos y unos negocios, unas cosas que tradicionalmente ha habido en la Guardia, de planos menores hasta subiendo hasta los más altos niveles. Recordemos el asunto de los repartos de las cantinas. El encargado de la cantina, al coronel fulano, es el encargado de la cantina, y eso era un premio, y se lo daban a los que estaba bien pegado, y eso se lo daban por X tiempo. Después había que dárselo a otro, lo iban rotando. Generalmente 6 meses. Pero caía en manos de un amigo, de alguien que estaba pegado con el jefe. Algún oficial que se quería beneficiar. Entonces había que beneficiar a ese. Se lo daban por 6 meses, después se lo daban a otro. A veces habían algunos bárbaros titulares que los repetían con la misma gente, en perjuicio de los otros. Entonces todas esas cosas crean un malestar interno, unos disgustos internos. Eso era la famosa cantina en todas las instituciones militares. Pero esas cosas después se fueron poniendo más grandes. Ya de la cantina pasaron a un... ¿Qué cosa? Un tinaco, diría uno. Entonces eran unos negocios grandísimos donde participaban pocos, pero con muchos recursos. Sí. Y entonces habían una fuente en esto, unos tráficos y unas fuentes de corrupción tremenda y de despilfarro de dinero del Estado, de dineros públicos, que nadie auditaba y que nadie pedía cuenta. De un tiempo para acá, la Guardia puede seguir leyendo como quiera, pero no puede seguir accionando como quiera. No. Tiene que regirse por determinados libritos institucionales y morales, o de ética, o de delicadeza, que las circunstancias y los nuevos tiempos y la nueva cultura gobernante y los reclamos sociales le imponen, que no pueden pasar por encima de eso, no pueden pasarle por encima del criterio que tiene en estos momentos la sociedad que tenemos al día de hoy, y al mismo tiempo los parámetros o criterios éticos que tiene el gobierno, que es un compromiso a su vez que tiene. Mira, que con la transparencia y con la... Tú citas eso, y hay un departamento que es fundamental, y en este momento es el más fundamental, Departamento de Inteligencia. El DNI, que en este tiempo se ha manejado en bajo perfil, hay un civil que está encargado de... Y eso es bueno, me parece muy bueno. Pero el DNI se está manejando con un bajo perfil que no es el que le conviene. Y también su presupuesto debe ser
mejor orientado. Mejor orientado, porque claro, hay un tema... Y la ley nacional que crea el Sistema Nacional de Inteligencia está engavetada y nada habla de ello. No se habla de eso. Porque también hay una realidad de que hay temas que tienen que ver con la seguridad. Sí. Por ejemplo, si tú tienes una lista de gente para que otorgue determinados servicios, eso le llamaban caliese antes. Ahora se le dice parecido, pero o hacen lo mismo. Pero que es informar cosas. Lo malo es cuando se informa lo que no es. Así es. O cuando se informa para hacer daño, para distorsionar. Pero cuando se hace el trabajo, hay un trabajo de inteligencia que todos los gobiernos en todas partes, sean democráticos, sean dictaduras o sean gobiernos de izquierda, lo que sea, ¿tú sabes tienen su inteligencia. ¿Tú sabes cuántos organismos y agencias de inteligencia tiene Estados Unidos? 22. 22. Entonces, y bueno, y es la democracia del mundo. Entonces, 22 organismos de inteligencia. Entonces, es un gasto que hay que saber que en un momento determinado no se puede auditar, no se puede registrar. No. Pero esa es una parte, porque una cosa es que se ponga gasto de inteligencia. Bueno, se gastaron ese cosas. Hay algunas defensas que bueno, pero no es lo mismo que si usted tiene como ahora, como había hasta hace poco, ya no ahora, hasta no hace mucho, una cultura de despilfarro de los recursos públicos en los órganos militares. Así es. Sin el control de nadie, Ellos pedían por su boca. Y que usted era jefe, bueno, usted se servía con esos cuartos, hacía lo que le daba la gana. Entonces, pero ya no puede ser así. No debe ser así. No debe ser así, ni puede ser así. Entonces ya en un último aspecto, el asunto de lo que dice el librito en términos a los cambios militares. Como estamos hablando de cambios del 16, hay por mandato ya del librito que rige el aparato militar, las distintas instituciones que tienen sus leyes orgánicas que fueron modificadas en su momento. Hay fechas, hay topes, entonces vamos a darle cumplimiento a eso. Yo he mantenido que, bueno, se establece que, por ejemplo, para los jefes de Estado Mayor son, salvo que en el camino haya una necesidad del jefe del Estado, que es el comandante en jefe, y haya que cambiarlo o se necesita en otro lado, 2 años. Incluso para el propio ministro de las Fuerzas Armadas también, sí. 2 años. Aquí se cometieron 2 errores, se fue recurrente en el error. Se cometió el error cuando el presidente Hipólito Mejía dejó a Soto Jiménez como ministro de las Fuerzas Armadas 4 años. 4 años. Fue para quitarse una presión de encima, un problema de encima, porque muchísima gente quería ser jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces dejó a un intelectual y a un hombre un hombre que él hizo buen trabajo. Que hizo buen trabajo, que él mantenía la buena imagen de la institución, que se dio a respetar allí, que hizo las cosas como tenía que hacerlas, y entonces a quitarse, como repito, tenía liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, entonces lo dejó allí, pero fue un error. Hasta el mismo Soto Jiménez lo sabe y lo ha admitido, que fue un error, y él se quedó porque lo dejaron, pero realmente no lo dejaron, él se quedó, pero realmente yo sé que él... ¿Sabes que yo una vez en la trinchera, es un bar que hay ahí en la Fuerza Armada, estaba degustando con unos oficiales, estaba Soto, y un general le dijo eso en ese momento, y él el que no me ha dejado, no soy yo el que exacto. Él por conveniencia lo dejó Hipólito, y fue básicamente para quitarse esa presión de una cantidad de gente que le estaba serruchando el palo. Había uno de la Marina que le estaba serruchando el palo, mandando... Era un barco. Era con un barco. No le mandó un barco de chepa, pero mandando muchísimas cosas y escribiendo muchísimos disparates. Así es. Sí, yo conozco ese caso famoso. Sí. Y entonces, total, bueno, entre Uribe vea. Bueno, entonces, pero nada, ahí se quedó el tema. Pero después hubo jefe de policía también que se le pasó... que los dejaron allí más tiempo de lo debido. Cuando usted deja por más tiempo de lo que corresponde y de lo que indica la prudencia
a un jefe militar. Usted lo que está haciendo es poniéndolo más buchú, usted está violando la institucionalidad y usted está maltratando a los otros que aspiran a llegar y que tienen mérito para llegar. Sí, sí. Y que mientras uno no se quite el que está, no puede subir el que está abajo. Entonces, es un asunto de mantener el espíritu de cuerpo y mantener el entusiasmo y las aspiraciones vivas de los demás miembros de la Fuerza Armada. Sí, que tienen derecho a... Y que tienen derecho a oportunidades. Así es. A oportunidades. Entonces hay que pensar en eso. Ojalá el presidente Luis Abinader no cometa el error. Por ejemplo, yo vi ayer un trabajo donde estaban analizando las posibilidades, las cuartas posibilidades que había con el general Díaz Morfa. Confirmarlo en el cargo, sustituirlo del cargo, pero dejándolo como asesor. Pasarlo a la vida civil, pero designándolo como jefe, como ministro de la Fuerza Armada Civil, que ya la ley lo contempla, haciéndolo asesor militar, que en un tiempo se estilaba eso cuando en el primer periodo de Leonel. Y en la cuarta posición es ponerlo en retiro y mandarlo para su casa pura y simple. Las 4 posibilidades. Yo creo, no sé, yo creo que pudiera ser una oportunidad de que se pusiera un civil, pero a otro civil. Bueno, si a un civil de verdad, no un civil, lo que se establece es un militar retirado. Yo he planteado eso, por lo que se considerara un civil que hubiese hecho estudio en seguridad y defensa. Sí, pero yo lo que creo que pueden poner a un guardia de los que están en el banco, un guardia civil, que ya es civil, que sea civil, que tenga experiencia militar y roce militar, experiencia en los cuarteles y visión y relación en los cuarteles. Pero volver otra vez a poner a guisar a quien está guisando, no. Yo lo que creo es que debe ser asesor militar. Asesor militar o darle otra... Esa es una posibilidad. O mandarlo para la Junta Interamericana. ¿Cómo se llama la Junta? Sí, Junta Interamericana. Ajá. O qué sé yo, mandarlo para Cuchinchina como embajador. Ahí nuestro amigo Demóstenes Félix Paniagua. Ajá. Estuvo en la Junta... estuvo en la Junta. Sí, Interamericana. Bueno, me dice el director que por segunda vez que tenemos que irnos, entonces nos vamos a ver, vamos a tomarnos un par de días para vernos nosotros cómo nos vemos, mirándonos a nosotros, y nos vamos a encontrar ya vivo aquí, que nos podamos tocar el miércoles. Vamos a repetir esto mañana y una entrevista interesante el próximo martes. Yo me voy a poner a ver el discurso del presidente, a ver qué dice, a ver qué pasa. Así es que nos vamos y nos vemos pronto.